Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Estamos en esta hora en Touch, en Radio Touch TV. Día jueves, con muchos anuncios. Tenemos dos grandes invitadas, candidatas a constituyentes, profesoras. Además, por lo tanto, son flojas, porque son profesoras. Entonces son flojas. Eso, no se olviden de eso nunca. Los profes son flojos. Eso para que lo tengamos claro. Así que, bueno, yo atrás mío está Morgan Freeman en Impacto Profundo. Eh, yo estoy muy emocionado y me acordé de él en la mañana luego de... Es que estoy muy sentido con las palabras del ministro Beilolo. Él ha sido tan profundo todo su mensaje de ayuda a la gente y la comunicación que tuvo con nosotros de que nos cuidemos. Sobre todo cuando anunció que se suspendía el pago de las patentes, cuando anunció los bonos que venían para la gente, cuando anunció la congelación de precios y de pagar cuentas. Eh, Impresionante el mensaje del ministro Beilolo. Cuando hay gente que tiene hambre y él no habla de nada de plata. O sea, tu manera de comunicarte con nosotros a través de las restricciones fue... Yo estoy emocionado. Es lo mismo que Morgan Freeman en Impacto Profundo, cuando le decía a la gente que se cuidara y que la vida continúa y que se congelaban los precios, que la gente iba a tener para comer. El mensaje del ministro Beilolo hoy día fue unitario. Lo único que me da lata, y esto que yo tengo hartos dramas con la izquierda, que se burlaron por años de los bonos de la presidenta Bachelet y son incapaces de hacer cosas similares en estos momentos. Esa es nuestra realidad. Dijeron entre líneas que vamos a estar 15 días mínimo más en cuarentenado. Así que la gente que no tiene plata, siga esperando, sálvese como pueda, porque así estamos en estos momentos. Alvarito Guerrero, los controles, un gusto tenerte, ¿cómo está ahí? Bien, bien aquí. Sorprendido, me sorprendió tu referencia a Morgan Freeman, no me lo esperaba. No, pero es que estaba emocionado en la mañana. ¿Qué quieres que te diga? Que no me emocioné. Pues llama a la unidad, llama un montón de cosas. Fíjate que además restringieron el toque de queda a las 9. Y me parece muy bien porque como los obreros de construcción salen a las 5 y están catalogados como actividades esenciales, tienen que seguir construyendo, pues no van a pagar los sueldos, así que tienen 4 horas para llegar a la casa. Así que todos los beneficios han sido pensando en ellos. Es una pena, pero es así. Tenemos dos conceptos del día porque tenemos el late de la noche. El lunes pasado nos vieron más de 4.000 personas, estábamos re contentos. Barzúo, ¿qué es lo que es el Barzúo? Persona que piensa en él, irresponsable, todo quiere para él. No tiene nada que ver la editorial de recién pensando en los Barzúos, por si acaso, para que no me reten. Pero el concepto, usted escríbanos a todos los que nos están viendo quién es su Barzúo, porque vamos a estar todo el día conversando de estos temas. Dos grandes candidatas, ya dijimos, profesoras, por lo tanto son flojas según mucha gente, así que vamos a comentar todos los aspectos sociales y lo que está aconteciendo en la postergación de las elecciones por un mes y todo lo que esto conlleva. Macarena Lobos, un gusto tenerte. Hola Alejandro, muchas gracias por Está la su invitación. tacre, que no voy a decir nada yo. Laura Albornoz, un gusto Muchas tenerte. gracias, Alejandro, muchas gracias. Muy buena introducción, me gustó. ¿Sí? Sí, Sí, me conecté. Es que uno como vive acelerada con esto, fue una buena introducción de conexión. Sí, fíjate que yo tenía mis dramas de repente con el gobierno de la presidenta Bachelet, pero hay que ver las cosas buenas. Me molestó mucho el caso Cabal en su momento porque actuó más como mamá que como presidenta. Pero uno se olvida, este país tiene poca memoria, y se olvida de cómo se burlaban de cosas en anteriores gobiernos y lo que han sido incapaces de hacer en este, que son más necesarias. Sí, bueno, el tema de la pandemia, yo siempre lo he dicho, no sé si habiendo sido ministra en ese gobierno hubiese tenido otra reacción, pero ya llevamos un año, entonces esto, me acuerdo cuando nos tocó, comentamos con la Maca recién afuera, a mí me tocó ser delegada presidencial para el terremoto a las pocas horas de haber sucedido el año 2010, y en Constitución tratamos de reaccionar rápidamente, y lo que pasa con esto es que uno puede perdonar un tiempo, un segundo tiempo, pero ya habiéndose cumplido un año de existencia de la pandemia en nuestro país, desde que se decretó el primer caso, la verdad que resulta bastante, demuestra mucha ineptitud, la incapacidad de empatizar con lo que tú hiciste recién, Pablo Alejandro, empatizar con el sentimiento y la preocupación del trabajador común y corriente que no puede pedir préstamo, y también del trabajador, del obrero, y también de la clase media que efectivamente no tiene posibilidad de optar
no tanto por lo enredado, por lo complejo de la norma, sino que además porque no califica para optar a ningún beneficio y nos están ordenando guardarnos en casa 15 días más. Es una locura, así que claro, de eso vamos a hablar seguramente. Sí, si hay algo que agradezco de trabajar en fútbol es conocer tantas partes. Y yo lo veía cuando nos íbamos de viaje al Valle del Elqui, yo pensaba cuando le decían todos estos reglamentos de los bonos, y habían pueblos como Rivadavia, como Calincasta, que no todos llegan al internet, y decía, ¿cómo tiene que esta gente poder estar postulando los bonos? Me parecía una falta de respeto, o gente de Algarrobo. Sí. Nosotros hacemos evento en Algarrobo y el algarrobino no tiene nada que ver con el que va a veranear, que el que le va a invadir su espacio. O sea, hay gente de la región metropolitana que no tiene conectividad. Además, además. O sea, yo comparto con ustedes lo que decían, o sea, hay una falta de sintonía, digamos, y de empatía con la ciudadanía grande. Llevamos un año, como decimos, y estamos repitiendo los mismos errores. Se les ha dicho en todos los tonos, aquí lo que se requiere es una renta básica de emergencia, sin requisitos, porque estamos en unas condiciones en que efectivamente para poder garantizar la salud de la población tenemos que quedarnos en cuarentenados, pero la gente tiene que comer, tiene que vivir, tiene que pagar las cuentas y por tanto tenemos que darle ciertas certezas y seguridades para efecto de poder enfrentar, digamos, el quedarse en casa. Entonces no puede ser, digamos, que, bueno, por lo menos hemos avanzado un poco hoy día, hay algunas medidas que todavía son insuficientes, pero yo espero que en el debate en el Parlamento podamos avanzar en esa dirección, porque en la práctica te dicen, mira, posterguemos las elecciones porque estamos preocupados de la salud de la población, pero no haces ninguna medida, digamos, económica ni sanitaria que vaya en esa dirección. Hoy día se restringieron más, ¿no es cierto?, las medidas sanitarias, se endurecieron, digamos, pero si eso no va acompañado, digamos, con un apoyo económico, no solo a las personas naturales, a las pymes están en una condición sumamente desmedrada hoy día, están súper abandonadas, claramente no se van a poder cumplir las medidas y vamos a estar de nuevo en un mes más en una situación parecida a la que estamos hoy día. O sea, es innegable, por medios de comunicación nos fuimos a vacunar el lunes, que hay cosas muy buenas, pero hay cosas que son malas, y hay algo que es la comunicación. El día domingo con el apagón acá en Santiago, Luis Díaz, que está a cargo del tema de las comunicaciones por electricidad, dijo a la gente que no le ha llegado la luz, mande un correo electrónico. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, esa en comunicación, ¿cómo va a mandar el correo si está cortada la luz? Entonces, hay cosas que en el fondo tú muchas veces cuesta que empatizar y tener conexión y la gente se siente mal. Ahora, yendo directamente a la suspensión de la constituyente, quiero partir antes de la suspensión a la postergación, Laura. Hay algo que me ha llamado la atención. En Macarena es independiente, está en la lista independiente. Sí. Y tú vas por partidos políticos, cosa que mucha gente reniega de los partidos políticos, y voy a hablar directamente de tendencias de izquierda. Dicen, yo soy apolítico, pero soy independiente, ya. ¿Y por qué lista? No voy independiente apoyado por este partido, independiente apoyado por este partido. Y como que reniegan de aspectos políticos y están siendo apoyados por partidos políticos. Entonces uno no entiende que de hecho hay periodistas que están trabajando y que se están lanzando como postulantes a este tema y como que olvidan de dónde vienen. ¿Te hace algo eso? ¿Te molesta? ¿Te da rabia? Porque es como salirse de un mundo en el cual ellos están inmersos. No, yo solamente clarifico, porque a mí la verdad que esta vestimenta independiente es bien relativa, ¿eh? No, uno ha conocido a personas trabajando en un determinado circuito, espacio, y si tú te refieres, claro, hay muchos casos, para no tomarla en personal, de gente que ha trabajado. El otro día me tocó estar con el profesor el presidente del Colegio de Profesores, en un debate en televisión. Entonces, uno que lo conoció como asesor de ministros demócratas cristianos, partido al que pertenezco desde los 14 años, que lo conoció siendo funcionario de gobierno, militando en el Partido Humanista y que ahora se venga a vestir de independiente, a mí me pasan cosas. Lo mismo pasa con Patricia Politzer, que durante muchos años fue asesora a Ricardo Lago y vivía más en la moneda que en otra parte del mundo, cuando yo solo circulaba como militante de un partido político. Y lo mismo me pasa con un montón de cosas de gente que ha profitado de un espacio privilegiado, y ahora se viste de independiente. Eso me pasa. Ahora, ¿qué sentimiento tengo respecto de ello? Yo no soy nadie para criticar a nadie. O sea, no considero que cada uno está en su derecho legítimo. Lo que me pasa a mí es que lo que no permito es que nadie me denoste por mi militancia política, porque eso sí que es una falsedad. Estoy en condiciones, porque una es cosa meterse a Google, le dije el otro día al presidente del Colegio de Profesores, cosa meterse a Google, saber qué hiciste tú durante toda esta vida. Entonces, no seamos inocentes ni nos contemos canto de sirena. Primero que nada, yo me parece legítimo que cualquier persona quiera ir como independiente. Es lista de partido, es lista de independiente o como quiera, es respetable. Yo no me voy a meter en eso, no soy quien para hacerlo. Pero si a mí me vienen a reprochar mi militancia política, entonces déjeme decirle también de vuelta lo que yo opino de su independencia. Pero también es una facultad, la gente es más o menos preparada, más o menos inocente respecto a este tema. Es cosa de investigar y saber
de qué va la política. A mí lo único que yo espero de verdad que las personas que se elijan sean personas capaces, y eso es lo que más respeto a la hora de calificar o no. Yo creo que se necesita una cierta experticia, conocimiento y capacidad para hacerse cargo de materias constitucionales, y no todo el mundo tiene esas capacidades, por muy conectado que esté con la realidad. Y nada, yo espero que esto sea que el tiempo que se dio de más efectivamente permita a las personas elegir correctamente, informarse debidamente. Esto ha sido más que nada una campaña de candidatos a alcalde y concejales. Si uno visita San Joaquín y va a la feria, el otro día me preguntaba la semana pasada una vecina qué diferencia había entre un constituyente y un concejal. Entonces yo se lo reproché en un Zoom a Claudio Rego y a la candidata alcaldesa por San Joaquín, Marcela Cortés, porque efectivamente han estado haciendo la campaña para ellos y no para el interés colectivo que nos preocupa a todos. Vamos a tener una convención constitucional. Sería bueno que la gente que va a votar no deje 2 votos tirados al aire, o lo anule o lo deje en blanco, sino que si lo hace, lo haga con conciencia de que se está votando lo que ellos también fueron a apoyar en la elección de octubre, aprobando con casi un 80% el plebiscito. Entonces, reitero, yo creo que ha habido poca información, sobre todo respecto a la Convención Constitucional. La gente tiene mucha confusión porque además son muchos los candidatos, y está bien, pero entonces la misión del gobierno, lo mismo que atrasa esta elección, aclarar 2 cosas. Uno, espero que el Parlamento se fije en el detalle que hicimos ver ayer a través de una carta, de que hay un grupo importante de personas que se van a hacer mayores, van a adquirir mayoría de edad de 18 años entre el 11 de abril y el 14 de mayo. Y esas personas, por el solo hecho de cumplir 18 años de edad, se convierten en ciudadanos según el artículo 13 de la Constitución, y que ellos no van a tener derecho a voto porque el CERVEL va a ocupar los mismos padrones que ya tenía. Se está violando ahí una garantía, un derecho fundamental, un derecho que ellos tienen. Y en segundo lugar, que efectivamente se logre con estas medidas del Parlamento, que la gente razone más, piense más y elija de mejor forma en mayo. Macarena, la misma pregunta. Tú eres independiente y hay gente que tiene imagen, actores, periodistas, un sinnúmero de cosas, que dicen que son independientes, pero no van en lista independiente. Lo mismo es Laura. ¿Te hace ruido? ¿Te molesta? A ver, yo, al igual que Laura, bueno, todos tenemos una trayectoria, yo no reniego mi trayectoria. Yo, cuando hablamos de independientes, solo que no militamos en un partido político, no que no hayamos participado activamente. Yo coincidí, digamos, y participé en gobiernos, digamos, de la concertación, trabajé en el sector público, en el sector privado, y tengo una trayectoria. No he militado en ningún partido porque no he sentido eso. Yo valoro a la gente que ha tenido, como Laura, desde muy pequeña, ¿no es cierto?, que se ha incorporado a un partido y ha trabajado con los partidos. Yo no denosto a los partidos por nada, en ningún caso, digamos, y me parece que esta confrontación entre independientes y partidos no ayuda. Que los partidos políticos son clave en una democracia, yo lo creo, y lo que hay que hacer es reformular los partidos, también acorde a los tiempos, generar más canales de participación. Si en definitiva lo que tenemos que hacer es fortalecer y mejorar la democracia, los partidos se han quedado un poco atrás en generar este vínculo con la ciudadanía, y tenemos que generar más espacios para que efectivamente puedan participar. Cada uno se presenta como se presenta, digamos. Yo creo que, como digo, yo digo que no soy independiente, una lista de pura gente independiente que no ha militado en partido, pero todos tenemos nuestra trayectoria y tenemos que visibilizarla al momento de presentarnos con la ciudadanía. Yo comparto con Laura que aquí ha faltado mucha información, somos muchos candidatos, y yo me llamaba a la gente básicamente que se informe, que sepa por qué están votando. Si bien hay 4 elecciones, son bien distintas en realidad, porque tenemos, ¿no es cierto?, los alcaldes y los concejales que van a cumplir un cargo, digamos, de una cosa mucho más vinculada al día a día y la cotidianidad de la ciudadanía, y los gobernadores regionales que por primera vez se eligen, ¿no es cierto? Y estamos los constituyentes, que somos los llamados a cumplir una función, que es redactar la nueva constitución, que nosotros tenemos un año plazo, después expiramos, no podemos acceder a cargos públicos, y por tanto son cosas bien distintas, somos muchos candidatos. Yo creo que es bien importante entonces que aprovechemos esta coyuntura, digamos, mirándola positivamente, de este espacio adicional que vamos a tener para poder visibilizar el proceso. Yo creo que ahí el Ejecutivo efectivamente le ha faltado, digamos, compromiso con el proceso, tiene que hacer una campaña informativa mucho más fuerte y acabada para que la ciudadanía pueda enterarse de qué estamos votando, la importancia que tiene el proceso, y pueda participar informadamente. O sea, estamos llamando a participar, pero si no hay información es muy difícil participar. Y esa perspectiva es clave, digamos, poder transmitirle qué son nuestros planteamientos, y por eso estos espacios son muy relevantes, porque uno puede darse a conocer a la ciudadanía lo que piensa, lo que está proponiendo y cuáles son las ideas que quiere llevar a la constituyente. Dentro de eso parece que el primer tema que no se explicó bastante bien era el tema de las listas. Sí. Porque de hecho, te vi en un foro ahí en TVN donde parecía más una respuesta a cuestionarios de 1 minuto en vez de profundizar ideas hace un tiempo atrás. Sí. Y resulta que
en el fondo la gente no sabe que hay temas de lista. O sea, ¿en qué sentido no sabe? De que no necesariamente puede que gane alguien que tenga más votos que otro en otra lista. Sí, eso no lo sabe, no sabe cómo, porque además yo diría que esta es la elección más impredecible en sus resultados del mundo, ¿cierto? Las que hemos tenido experiencia. Es impredecible decir, porque la gente, mira, la última copucha de la semana pasada fue que había una encuesta que decía que por la derecha había una persona que iba punteando en mujeres y por la izquierda iba otro que iba punteando en hombres. Y la verdad que puede pasar que efectivamente, por ejemplo, en la lista que yo integro, que es la lista del apruebo, efectivamente gane mayoría un hombre y puede haber un segundo hombre en la lista más votado y termine por razones de paridad entrando una mujer, que es la visión tradicional, porque además esto también es un mito que yo reprocho, porque todo el mundo siempre parte del supuesto que el hombre va a sacar la mayor cantidad de votos y las mujeres vamos a ser arrastradas. Pues eso parten del supuesto todo. Y a lo parte mejor de la sucede, cultura machista. parte de la cultura machista. Entonces a lo mejor va a suceder todo lo contrario. Sí, es totalmente distinto. Puede pasar que una lista independiente no logre superar una lista de partidos políticos y se quede abajo pese a tener gente muy votada. Todos conocimos más o menos las reglas de esto, pero más que de estas reglas electorales, más me preocupa mucho más el que efectivamente las personas puedan diferenciar entre las propuestas de un sector de las de otro sector. Porque hoy día, frente a la propaganda electoral, muchos vecinos me han dicho que ellos sienten que todos proponen lo mismo. Todos hablan igual respecto de elevar a rango constitucional el derecho como bien nacional de su público el agua, todos más o menos estamos de acuerdo en consagrar el derecho a la vivienda, mantener la propiedad privada, estamos de acuerdo en el fomento a las pequeñas y medianas empresas y en cambiar el modelo subsidiario por un modelo social de mercado, ecológico de mercado. Estamos de acuerdo. La salud es un tema primordial, hemos hablado de eso, y la pensión mínima universal. Pero se nos mezcla mucho con la coyuntura, entonces la gente necesita soluciones hoy día ya para los que no tienen fondo de pensiones. Fíjate que se están jubilando, según la información de la Fundación Sol, cerca de 5.000 personas al mes que se están yendo a jubilar y que no tienen ningún recurso, no alcanza. Más de la mitad de las mujeres no tienen más de 34.000 pesos de pensión proyectada en el tiempo. Entonces, claro, esto se mezcla con la coyuntura. Pues, ¿cómo lo solucionamos ahora, producto de que nos rascamos con nuestras propias uñas después de la pandemia? ¿Cómo vamos a solucionar las personas que hoy día cumplen 60 o 65 años y que no tienen nada de pensión? ¿Qué va a hacer? ¿Vamos a recurrir? ¿Hay que inyectarle más recursos al pilar básico solidario? ¿O es necesario hacer toda una reforma ahora previo a la constituyente? Entonces estamos en un momento complejo. Yo creo que es el momento propicio para calmar los ánimos y dialogar muy honesta y sinceramente entre las partes, pero lamentablemente, como tú muy bien dijiste al inicio, no ha habido esa apuesta de parte del Ejecutivo. Basta escuchar las declaraciones del ministro vocero. Complicado. Y dentro de la lista, tú lo mismo que estábamos acá. Sí, o sea, yo comparto que es muy importante, digamos, primero que las listas en general sean homogéneas, porque tenemos listas, ¿no es cierto?, que dentro de los mismos candidatos no tienen posturas muy homogéneas. En Chile Vamos, por ejemplo, uno escucha al exministro Monker, que no tiene nada que ver con el planteamiento, por ejemplo, de Teresa Marinovich. Entonces eso también ya es una complicación. Yo veo una lista que tenemos un programa común, homogéneo y todo, pero claro, la gente se confunde, porque en la franja parece que todos hubiéramos estado por el apruebo, que todos tuviéramos un diagnóstico común y que todos necesitáramos, como bien decía Laura, avanzar a un Estado más democrático, solidario, de derecho, ¿no es cierto?, donde la salud, las pensiones, las educaciones estén garantizadas efectivamente y no sea una libertad de acceso, donde nos preocupemos del medio ambiente, donde la equidad de género sea prioritaria. O sea, si uno ve la propaganda, la franja, la verdad que tiende a confundirse, y por eso es muy importante el tema de poder informarse, porque esto no es solo un tema de un eslogan, sino que hay que ver la profundidad, ¿no es cierto?, de las propuestas y cómo están respaldadas, digamos, esta propuesta, y que independiente de que salga uno u otro compañero de lista, va a defender, ¿no es cierto?, esos principios en la constituyente. Comparto con Laura en el tema de que es complejo este proceso que vamos a vivir como en dos dimensiones, porque por un lado no podemos paralizar tampoco el país en el tema de la constituyente, porque el tema de la constituyente es clave, es vital, pero va a tomar largo tiempo. Es un proceso de largo plazo y hay coyunturas y necesidades urgentes que hay que solucionar. Entonces hay que ver cómo podemos acompasar, digamos, el tema de la constituyente versus lo que va a tener que ir resolviendo el Parlamento en temas tan claves como nombraba Laura, en tema de pensiones, el tema de reformulación de carabineros. O sea, yo creo que son temas urgentes, que hay diagnósticos acabados y que no podemos esperar, digamos, que tengamos los 12 meses de la constituyente, que ya ahora ya se van a alargar, para después empezar a implementar la nueva constitución. Entonces yo creo que hay que
ponerle la pelota al piso efectivamente y todo, pero claro, hoy día el llamado a solidarizar con la ciudadanía y hacerse cargo de las demandas sentidas que tiene es el gobierno. Ellos tienen la iniciativa exclusiva, tienen que hacer las propuestas. Yo espero que efectivamente en el Parlamento puedan avanzar en esa dirección. Vamos a leer los primeros saludos, comentarios de las personas que están junto al complejo deportivo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001 Macul, y Campeonato Siendo Amigos, el campeonato de las escuelas de fútbol por todo el país. Vamos acá, primer saludos a Macarena, suerte Macarena, mi candidata, acá ponen Albornoz tiene mi voto, Brisa González, Patricio Godoy, la gente nos informa, Patricio Escalona nos escribe acá, tenemos 4 fanpages, el Ágora, está Haciendo Amigos, está Radio Touch, nuestro sitio web, entonces hay algunos que no alcanzamos a leer. Patricio Escalona nos pregunta acá, ¿y la cuarentena no aplica para ustedes? Medio de Comunicación tiene permiso para transportarse dentro de todo lo que es la región metropolitana. Los candidatos tienen permiso para 3 personas para hacer campaña y desconozco si esto, cuando se suspenda la campaña por las elecciones, no podrán salir, me imagino, o tendrán un permiso de autorización, pero que lo desconozco. Lo que sí, hoy día tienen permiso para andar con 3 personas, Patricio, para que lo tengas más o menos claro de que no se está infringiendo ningún tema. Y aprovechar los que están en poder, los que no saben algo, poder interiorizarse los temas. Rodrigo Lobos, un saludo para Alejandro de Radio Tacho. El problema son los políticos de siempre y no a la militancia. Hasta ahora Cubillos quiere escribir la nueva constitución, la misma que rechazó un tiempo antes. Sigue escribiendo mucha gente. Les quiero decir a toda la gente que nos ve acá en Radio Touch que tenemos un programa que es Fanáticos del Tenis. Luego tendremos al director de Fanáticos del Tenis por 5 minutos, porque nos va a entregar una información que va a salir en su programa después. Todo esto aprovechando de lo que es el concepto del Barçudo. Porque hay una denuncia muy importante de que se ocupó una cantidad importante de millones de pesos para talleres y escuelas de tenis y difusión del tenis donde no se ha realizado la actividad. Y no estamos hablando de 2 pesos, estamos hablando de hartos pesos. Así que para todos ellos les comento, porque viendo información de 5 minutos, vamos a aprovechar acá a 2 candidatos constituyentes para que después nos cuenten de esto, porque es una práctica que se está haciendo de manera constante de repente, ver el tema de los proyectos que se ganan. Que además ayer les comento que tuvimos en nuestro programa a Héctor Santibáñez, director de la Escuela de Fútbol Inclúyeme, que trabaja con niños de distintas capacidades, donde les fue suspendido el proyecto, no puede atender a los niños vía Zoom, producto que en Zoom no estaba tipificado para los proyectos del Estado. Y le suspendieron la actividad que si bien él sigue haciendo. Entonces, después nos enteramos de que hay proyectos por 180, 200 millones de pesos que se están supuestamente haciendo y que no se hicieron nunca. Tú me habías dicho que la Constitución en el área de deporte para ti era importante junto con Magdalena, pero tú me has puesto un ejemplo de la Constitución de Colombia la otra vez. Sí, respecto de la consagración y el respeto a la vida, no solamente al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al respeto a las culturas y las expresiones culturales de las personas, sino la práctica del deporte como una condición de vida digna, ¿no? Es parte, no solamente atraviesa los ítems vinculados con salud, las personas que tienen práctica deportiva tienen menores índices de obesidad, lo que queda claro que yo no practico mucho deporte, pero bueno, de obesidad, de infartos cardíacos y otros. Cuando chica, fíjate que mi papá tenía una raqueta, nunca tuve oportunidad de encontrar dónde estaba la cancha para jugar tenis, o sí, porque claro, yo vivía en ese tiempo en La Cisterna y no había muchas canchas de tenis atrás de la población La Bandera, y después cuando lo intentamos, la verdad que no fui fanática, y la posibilidad y el acceso de las personas de menos recursos, particularmente al deporte, es un gran desafío en una nueva constitución, garantizándolo como un derecho y el deber del Estado previsionar los recursos para que el deporte sea una herramienta fundamental del currículum escolar, pero también de la práctica que pueden realizar muchas, pienso, mujeres y hombres, que hoy día además producto de la pandemia hemos subido todos de peso, pero además no tienen como práctica habitual realizar el deporte. Y esa cosa que parece tan mínima, si uno vuelve para atrás y empieza a recordar, claro, el papá en ese tiempo no me acuerdo cómo se llama esta competencia internacional de tenis, pero eran varios tenistas chilenos, y el papá, pensando en que a lo mejor algún día compró una raqueta de madera, pero que íbamos a poder nosotros practicar tenis, pero no pertenecíamos a un colegio particular donde tuvieran grandes canchas. Yo estudié en una escuela pública que tenía con suerte una cancha que no tenía ni techo, por lo tanto no hacíamos deporte cuando llovía. Entonces, qué impresionante cómo la dimensión económica se vincula
con algo tan sano incluso como practicar deporte. O sea, hoy día, ¿quiénes pueden hacer estos deportes exclusivos, como no sea el fútbol, que es el más masivo? ¿Cómo podemos efectivamente incentivar que haya mujeres nadadoras, más de las excepcionales que ya tenemos y que han ganado espacios mundiales? La verdad que yo creo que el deporte es fundamental y no se logra esto con puro incentivo positivo. Esto no es solo dádivas, como que la gente cree que esto cambia por sí solo. No cambia por sí solo, requiere un mandato en la Constitución y en particular yo creo que tiene que haber algo que efectivamente lo establezca como principio y en cierta forma garantice la provisión de recursos para que se desarrolle. La respuesta Macarena al deporte la vamos a dejar a la vuelta porque está Rodrigo en línea. Lo único que te quiero comentar, porque acá en uno de los fanpage me dicen: Albornoz estuvo 40 años en la Concertación, quiere seguir trabajando en el Estado. ¿Qué le puedes decir? Esto lo escribió Marco Sotomayor. ¿Qué respuesta le puedes decir? Lo mismo. O vivir del Estado, como pone acá abajo. ¿Estás Sí. viviendo del Estado o estás trabajando en otra parte? No, yo soy profesora de la Universidad de Chile. Soy funcionaria pública. El sueldo que recibo varios sueldos, uno de ellos es por ser profesora de la universidad. Ahora no del Estado. Sí, cuando fui ministra 3 años y 9 meses y fui directora, no vivía del Estado. Siempre he sido profesora universitaria, no sé a qué se refiere con eso, porque no he sido diputada, ni tampoco senadora, ni tampoco he tenido cargos que dependan del Estado. O sea, muchos candidatos que van hoy día como independientes han tenido más cargos del Estado o de recursos públicos que los mismos míos. Lo que sí, yo tengo 40 años de militante, que es distinto, para que la gente aclare un poco su visión. Una cosa es militar en un partido político, cosa que hice en aquel entonces con sacrificio y peligro mi vida, desde los 14 años, cuando muchos estaban cómodamente en sus casas, confortables, y fui dirigente estudiantil, pero eso no es lo mismo que vivir del Estado. Son dos cosas distintas. Te lo pregunto porque como acá preguntamos, vemos todo el pluralismo y para que tú tengas el No, derecho... está muy bien, pero además demuestra una suerte de ignorancia, porque no significa haber sido ministra de Estado el haber vivido del Estado. Te quiero contar, ¿Gonzalo se llamaba? No, Marco Sotomayor. Marco Que es Sotomayor. panelista en nuestro programa, es periodista. Marco, te quiero contar que hay bastante más otra gente que ha vivido del Estado y yo no tengo ningún problema. Fíjate que yo estudié el liceo con número, estudié gracias al crédito fiscal en la Universidad de Chile y hice mi doctorado con beca Presidente de la República. Entonces, si eso es vivir del Estado, no sé, cualifícalo tú. Pero hoy día soy una profesora de la Universidad de Chile, jornada completa, que gana un sueldo que tú lo puedes consultar ahora mismo en internet por Laura Albornoz, Universidad de Chile, y trabajo en jornada completa con ese sueldo en la Universidad de Chile, habiendo tenido un doctorado con máxima calificación. La verdad que considero, si eso es trabajar por el Estado, me parece bien a mí. Tema aclarado, después vamos con Macarena para que quede aclarado todo. Y Rodrigo, ¿cómo está ahí? ¿Me escucha Rodrigo, no? Alejandro, ¿cómo te va? Un gusto tenerte. Saludarte a ti. Sí, te escucho bien. ¿Tú Ya, me escuchas? súper bien, acá está Macarena escuchas Robles, ahora? candidata constituyente, y Laura Albornoz, candidata constituyente con nosotros. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Un gusto saludar a ambas y a ti también, Alejandro. Agradecer la oportunidad de comentar brevemente una situación que me preocupa como amante del deporte, como amante del tenis, trabajando también para la Federación de Tenis. Son situaciones que ensucian, que empañan y que estigmatizan este deporte. Quiero precisar a Laura, disculpa que te interrumpa, Alejandro. Dale nomás. El tema del tenis como un deporte elite, ¿eh? Acá hay una situación que ha cambiado en estos últimos años. Y la Federación de Tenis tuvimos la oportunidad de levantar un departamento y una sección de inclusión y deporte, en la cual ahora el tenis se practica, y yo levanté proyectos en Lo Espejo, José María Caro, La Cisterna precisamente, Puente Alto, Población del Castillo, donde en muchos casos hay chicos que con una wincha o con una cuerda adaptan una red, juegan con raquetas de madera. Nosotros cuando tenemos oportunidad aportamos con recursos, aportamos con implementación, y el próximo año, porque este año quedó suspendida la actividad que teníamos pensada como un circuito escolar federado para que aquellos chicos que están en colegios que son particulares, no son particulares subvencionados, sino que son municipales o colegios menores, puedan practicar este deporte, y aquellos que tengan un rendimiento destacado tengan la posibilidad de optar a becas y poder participar de una academia que hoy, ahí sí estoy de acuerdo contigo, es inalcanzable. Es una vergüenza pagar 600.000 pesos, 1.000.000 de pesos al mes por estar en una academia, ver a un profesor 2 veces a la semana y estar en una cancha muchas veces tirado, conversando con amigos y no practicando el deporte. Así que créeme que hemos avanzado en el tenis. Hoy no es un deporte únicamente para los cuicos, como en algún momento se dijo. Hay oportunidad de no únicamente practicar el deporte en comunas que son un poquito más alejadas de las comunas del sector oriente, sino que también son oportunidades de vida. ¿Cuántos chicos de estas comunas, gracias al tenis, han logrado becas universitarias por intermedio de becas deportivas, o se han ido a Estados Unidos a estudiar
y hay casos tangibles hoy de tenistas que están compitiendo después incluso de haber estudiado en la universidad. Antes de que nos cuente, y me parece muy importante, y volvemos acá entre Radio Touch, nos apoyamos entre todos cuando tenemos que, porque somos medio independientes, pluralistas, decimos todo lo que está pasando. Antes que nos cuentes de qué va a tratar el programa y para que se conecten después contigo, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿La información que tú vas a dar, la entregaste a otros medios de comunicación y la quisieron difundir o no? No, señor. Acá hay una información que surgió desde Fanáticos, cuando era Fanáticos transversal. Ahí estábamos con Edgardo Díaz, Mauro Pozo, hace casi 3 años atrás. Horacio de la Peña fue cuestionado por haber levantado proyectos de deporte, de masificación del deporte y de vida sana en distintas comunas de Santiago, distintos municipios de Santiago y en diversas regiones, no únicamente en municipios, sino que también con intendencias. En ese momento Tarapacá denunció el mal uso de 51 millones de pesos por una cantidad X de proyectos, de los cuales se ejecutó un 25% y el resto del dinero se fue a los bolsillos de Horacio de la Peña y no sabemos qué más. Por consiguiente, se inició una investigación y se transparentaron las cifras, no en un 100%, y el tema quedó en nada. Solamente denunciamos como medio independiente, no hubo acciones judiciales, solamente hubo amenazas, llamados telefónicos y otras situaciones incómodas que uno que ya lleva yo 22 años en el periodismo, o sea, son situaciones que son nada comparado con otros hechos que han sido de corrupción y denunciados por medios más grandes. Posterior a ello, el año pasado se denunció por parte de un comentarista de Fanáticos del Tenis, que es el profesor Egon Haase, una situación en Estación Central, donde él no recibió la remuneración respectiva o lo que se había acordado con Horacio de la Peña, y al mismo tiempo se trató de descontar otros ítems que no le correspondían a él y no se le pagó el dinero. Él denuncia esta situación y Horacio, por intermedio de su abogado, ahí sí toma o amenaza con una acción judicial para impedir que se siga difundiendo este tipo de situaciones. Hoy nos encontramos, y ahí respondo a tu pregunta, con un anuncio en Canal 13 muy curioso. El día sábado en el Noticiero Central se anuncia el reportaje Punto de Quiebre en el Tenis, donde efectivamente se constata y coincide con lo que nosotros denunciamos en un momento, que este extenista había llevado a cabo diversos proyectos apoyado y aferrándose a distintos actores políticos, entre ellos, uno de ellos era presidente del Senado en ese momento para entrar a intendencias, otro de ellos, Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, hoy ministro del Interior, y curiosamente el reportaje no se emite el día domingo, se anunció y no se emitió. Hay algunos reclamos y hay acciones que yo voy a anunciar en el programa porque no las puedo confirmar aún, que son acciones hacia Anatel. No van los actores ahora porque no me lo han confirmado, pero son acciones que van a, primero, indagar por qué no se emitió el reportaje. Da lo mismo quién lo impidió. Acá la autoridad o quien se ve afectado, se ve aquejado con esto, no me interesa. A mí me interesa que el tenis no siga teniendo estas prácticas y no sigamos aceptando estos personajes que durante años han lucrado del deporte. Y efectivamente eso va en desmedro de lo que decía Laura, va en desmedro de otros proyectos que son mucho más interesantes. Si Horacio de la Peña fomenta en Tarapacá un proyecto de vida sana y deporte, ofreciendo nutricionistas, traumatólogos, kinesiólogos, y llega él con 2 profesores, con 2 raquetas y una malla de tenis, es una vergüenza. Por lo tanto, yo quería brevemente anunciar esto porque desgraciadamente Radio Touch lo está haciendo como medio independiente, como tú bien dices, porque yo no tengo una línea editorial. A mí nadie me dice lo que tengo, no tengo que decir. El programa sí tuvo algunos episodios muy incómodos, pero eso nos da la fuerza y nos da el peso ético para poder atacar este tipo de situaciones, porque al menos aquí ya Horacio manifestó preocupación y me llamaron esta mañana 2 amigos de él en virtud del programa de hoy. Siento que acá hay que enfrentar las cosas, no hay que usar terceros para evitar publicaciones o situaciones que son tangibles y que son absolutamente comprobables. Y además de ello, siento que, Alejandro, hoy estamos en una situación donde este tipo de medios tiene la posibilidad de decir cosas y generar opinión. Yo acá no estoy yo tengo mi opinión muy marcada, pero quiero también saber, y me han escrito muchos profesores a nivel país que han postulado 1 millón de proyectos y no le han dado un peso, lo cual para mí también eso, equitativamente, si estamos hablando de igualdades, resulta absolutamente injusto. Rodrigo, acá tal vez la ventaja es pertenecer al medio. Hace un mes atrás estuvo Laura con Claudio Rego acá,
Y una de las cosas que se le manifestó a Claudio Rego, candidato a gobernador, fue justamente el tema de los proyectos del gobierno regional y del IND. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y dentro de la transparencia está que yo puse una escuela de fútbol, lo voy a nombrar, Mini Crack, por ejemplo, en La Pintana, que está ahí en el 34, nunca ha ganado un proyecto y el profesor anda dando vueltas por todos lados y nosotros a través del campeonato Haciendo Amigos le hacemos descuentos o rebajas para que pueda participar. El problema está que el Estado siempre pide requisitos para hacer los proyectos, pero dentro del requisito el Estado no asume como virtud que la institución ya esté funcionando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se inventan personalidades jurídicas que no han hecho nada, ganan el proyecto porque saben hacer los proyectos, después sacan las fotos de la actividad, sacan un profesor con una paleta de tenis, con una pelota de pádel, lo que sea, cumplen el requisito, se llevan las lucas y no pasa nada y no existe nada transversalmente al tema. Eso es básicamente lo que ha estado pasando por años. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que para hacer estas denuncias hay que saber. Y muchas veces las grandes cúpulas comunicacionales no lo saben. Yo pues, soy muy futbolista, pero no las saben y no las conversan. Va por ahí más o menos también el tema, me imagino. Sí, acá Alejandro, tiene mucha razón. Yo trabajo en el Comité Olímpico en el área de educación e inclusión y deporte, y nosotros manejamos 11 vías de financiamiento para efectos de proyectos como los que tú mencionas, y se manejan en conjunto con el IND, con el gobierno regional. Hay distintas vías donde tú puedes acudir a recursos bajo el mecanismo que estabas comentando. Sin embargo, y aquí hacemos ese paréntesis, sin embargo, el gobierno regional tiene una asignación para inclusión y deporte o vida sana mayor a otras instituciones. Estamos hablando de 1 a 30 millones. Por lo tanto, yo, el espejo de repente sacaba 8 millones, de repente sacaba 17 millones, de repente 30 millones, y el medio de prueba o el medio de verificación era, como tú bien dices, vergonzoso. Un dossier donde tú mandas una foto, disfrazada muchas veces, porque en el colegio agarrabas a cabros chicos que no estaban en la actividad, los colocabas en el patio, y se veía una actividad con muchos niños, con mucha gente, y un breve informe vergonzoso para estos efectos. Yo acá no quiero apuntar hacia quienes son los que chequean estos datos, porque es un sistema que ya está establecido. Pero sí te comento que en este caso apunta hacia allá, apunta al levantamiento de proyectos, de oficios, de aprobaciones por compadrazgo. Este sistema en el que operó Horacio es muy parecido, y a lo mejor Laura me va a encontrar razón, a Chile Compra. Sí. Donde de repente aparecía mi compadre, levantaba una empresa X ficticia, con una razón social X ficticia. Lo único que sí tenía que hacer obligatoriamente era iniciar actividades para poder emitir sus boletas, y de repente ya sabíamos de antemano en el servicio público que esa empresa era la que se iba a adjudicar el proyecto. Los otros dos eran palos blancos que operaban para efectos de cumplir el protocolo. Entonces esto tiene mucho que ver con lo que tú comentas, Alejandro. O sea, acá Horacio presentó proyectos en distintas zonas, pero en algunas zonas entró sin ni siquiera tomar una fotografía. Así que, ¿a qué hora es el programa hoy día? ¿Perdón? El horario del programa para la gente que nos está viendo y que no conoce el horario de Fanáticos del Tenis. Se nos quedó pegado. Alvarito, ¿a qué hora el horario? Fanáticos del Tenis por Semana Santa. Me quedé pegado. Ahí sí. ¿A qué hora va hoy día? Ahí estoy. ¿Sí? Ahora estamos. Ahí sí. 16 horas. 16 horas. El lunes te dejo invitado para que veamos horas. las consecuencias de esto que acaba de pasar. Acá vamos a seguir conversando el tema, y ya sabes, tu casa, acá la idea es que el deporte, y sobre todo los que trabajan con niños, que a nosotros nos interesa mucho, se hagan bien las cosas. Si te llenáis los bolsillos y así las cosas bien, pasa piola. Entonces, pero si no se hacen las cosas, mal. Y como estamos en el día del concepto del Barzúa, esta acción es Barzúa. Así que vamos a estar ahí viendo el tema en terreno. Un abrazo, Rodrigo. Encantado. Chao, Rodrigo, un gusto. Un gran saludo para los estés tres. bien. Que estén muy bien. Habíamos quedado pendientes, ahí vamos a comentarlo de Rodrigo. Macarena, el tema del deporte. Bueno, yo creo que el tema del deporte y la cultura son claves de la nueva Constitución. Tenemos que garantizar estos derechos, hay que democratizar la cultura y el deporte. No puede ser, como decía Laura, que siga siendo, se hacen esfuerzos, pero sigue siendo algo muy de élite. Y sabemos que el deporte y la cultura son claves también para temas muy trascendentales, como por ejemplo la contención del narcotráfico o el ciclo delictual. Si nosotros tenemos oportunidad de darle a los niños, niñas y adolescentes espacios
Eso no solo significa que tienen que tener áreas verdes, tienen que tener espacios para efectivamente poder realizar actividades deportivas. Vamos a poder poner, ¿no es cierto?, un dique de contención, ¿no es cierto?, en una formación integral que forme personas integralmente, no solo, digamos, en el CIMSE y esto, sino que en el deporte, en la cultura y todo, y efectivamente ahí vamos a darle herramientas para no preocuparnos, ¿no es cierto?, del tema delictivo cuando ya es tarde, digamos, de crear más cárceles o aumentar las penas, sino desde un punto de vista inicial de darle oportunidades, ¿no es cierto?, a los niños y adolescentes para poder desarrollarse. Así que comparto, digamos, que tienen que garantizarse en la nueva Constitución estos derechos y claro, la gente hoy día lo toma muchas veces como que son bienes suntuarios, porque efectivamente no hay acceso y todo, y es muy importante, ¿no es cierto?, crear espacios públicos también para poder llevarlo a todos los territorios. Eso es parte de la equidad territorial. Nosotros tenemos un territorio muy desigual y la desigualdad se ve también en los territorios y es parte de lo que tenemos que subsanar a partir de la nueva Constitución. Complejo el tema y muy fácil de repente. A mí me da mucha lata. Conocemos hartas escuelas de fútbol y también escuelas de zumba, un sinnúmero de temas. Y no ganan nunca nada y los que saben armar los proyectos y no tienen la gente los ganan. Bueno, ahí la Maca sabe más, ella fue subsecretaria de Hacienda, así que sabe cómo se fiscaliza por parte del Ministerio de Hacienda el cumplimiento de los programas sociales y de la destinación de los fondos. Porque a propósito de la pregunta me quedé pensando, y pica se quedó la Mariana, con la pregunta de los 40 años, porque además te quiero contar que cumplí el sábado 53, así que a menos que haya entrado a trabajar en el Estado a los 13... son muy barzos estos gallos que llegan y te tiran la pachotada de los 40 años, weón, que ya hay ganando plata al Estado. ¿Dónde la viste? Si todo lo que me he ganado yo ha sido por esfuerzo mío, personal, por el Estado que estuvo atrás para apoyarme viniendo de una familia modesta. Una cantidad de barzúos, y aprovecho de decir de barzúos, hoy día se nombró a otro barzúo que también pasó por el Ministerio de Hacienda, no hago analogía contigo, Macara, que ver. Felipe Larraín, que fue ministro de Hacienda, que lo nombraron director de Codelco. Porque en esto lo que hay que medir cuando uno elige un candidato es si tiene una vida intachable desde el punto de vista moral y ético y si nunca ha tenido ningún reproche ético más que otra cosa. Y eso es lo único que yo siempre pido. Esta es mi primera candidatura y pido que la gente me evalúe. Si hay alguien que me pueda reprochar desde el punto de vista ético alguna cosa, es lo que pido que evalúen de los servidores públicos, porque aquí ha habido varias gente, partiendo por el presidente de la República, que tiene cuestionamientos éticos, de choreo de plata, de gente que se pasa por la vía con clases de ética y que puta, nunca ha pagado ni una cosa y nadie lo reprocha. Y nombro Codelco porque hoy día acaban de nombrar al exministro de Hacienda, Felipe Larraín, en un directorio que no tiene ley de cuota, que son 9 princesitos, 9 niños varones, que están sentados en el directorio de la principal empresa estatal que yo dirigí. Me tocó ser una de las directoras de los 9, primera y única mujer en el directorio de Codelco, nombrada por la presidenta Bachelet. Y fui directora en un espacio masculino, en donde acá los niños son de izquierda o de derecha, son todos niñitos que vienen del San George, de los colegios más caros del país, y son todos niños bonitos, y que nadie les cuestiona nunca, nadie, ¿por qué tanto tiempo? Tú estudiaste en el San George, te estáis riendo. ¿Estudiaste en el San George? No, yo liceo Insume, yo soy de letra. Somos todos de glorioso letras, liceo qué Insume, bueno, Macul qué con la bueno. encina letra. Yo en la Escuela México No, en el yo me río. 73. Dicen si la estoy embarrando, No, pero lo único que quiero no. decir es que acá está lleno de niñitos que se atreven a criticar. Particularmente me pasó cuando integré el directorio de Codelco. Y hoy día, a propósito que nombraron a Larraín y nombraron a un hombre de nuevo en un directorio de 9. Son 9 directores. ¿Cómo no va a haber una mujer capaz de integrar el directorio de Codelco? Sebastián Piñera, presidente de la República, ¿cómo no encontró una mujer? No sea barzúo, necesitamos avanzar en una ley de paridad para Codelco, como lo tiene NAP, como lo tiene Televisión Nacional, porque a las mujeres nos ha costado más sacarnos la mugre. Yo lo recuerdo, solo un ejemplo, cuando asumimos en el gabinete, y yo fui ministra a los 37 años y era la menor del gabinete, ponían frecuentemente que Andrés Velasco era doctor, y que Andrés Foxley también, y nunca me reconocieron mi doctorado. A mí yo era como invisible frente a los ojos de los demás. Bueno, es que las mujeres siempre nos ha costado más. Pues yo creo que eso uno lo dije en la nueva Constitución, que con Laura lo vamos a compartir, ¿no es cierto? Es el tema de perspectiva de género. Y que tengamos... Y de paridad también. Y que Marta. tengamos... No, yo estoy de acuerdo que tiene que haber paridad. O sea, una de las consecuencias de la perspectiva de género es la paridad. Paridad en los cargos públicos y en el sector privado. No puede ser, digamos, que las mujeres estemos siempre regados, siendo mayoría, Sí. a un segundo plano. Y también comparto con ella de que las mujeres se nos juzgan mucho más. O sea, siempre tenemos que estar dando explicaciones por muchos títulos que tengamos, por toda la trayectoria. 40 Siempre tenemos que estar años en el explicando Estado, esto. imagínate el barzúo grande, 40 años en el Estado, bueno, ni siquiera leyó mi Vamos a- currículo, vamos a decir ni barzúo siquiera puro hombre. vio mi edad, bueno, para cachar que tendría que haber entrado a los 13. Barzúo. Volviendo al tema de lo que hablábamos, yo creo que es muy importante, digamos, que mejoremos las normativas efectivamente para el acceso a los proyectos, para las compras públicas.
acaban de presentar un proyecto para mejorar eso, porque se ha probado que en definitiva lo que se pretendía con las licitaciones no ha cumplido los objetivos. Yo creo que el tema del beneficiario final, que se transparente los beneficiarios finales, es muy importante. Es una gran herramienta además para el narcotráfico. Exactamente, también. para el tema de corrupción. Trata, el tema del lavado de dinero y todo es muy importante, y hoy día está circunscrito al sector privado. Se había avanzado, digamos, en la idea de que esto se masificara. Hay un acuerdo en que avancemos en esa línea, y es muy importante porque pasa lo que decía Rodrigo, que finalmente tú estás relacionado, pones una PTC de papel y finalmente no puedes llegar a quienes... Mira, en Codelco yo era la única, pero repito, y alguien me pruebe lo contrario, la única directora de Codelco, cuando éramos 9, que se opuso a las personas relacionadas en Codelco. Todos los demás, de izquierda o derecha, llegaba el hermano, una empresa donde trabajaba el hermano del director de Televisión Nacional, presidente ejecutivo. Trabajaba el hermano del director del Metro. Trabajaba el esposo de la jefa de gabinete de Sebastián Piñera. Y cuando pasaban por el directorio de Codelco, todos los demás decían los directores, pero bueno, no está tan vinculada. Yo era la única directora que rechacé siempre las personas relacionadas, porque me parecía insólito. Imagínate que contratara con Codelco un hermano de un integrante del directorio. Tuvimos, mire, yo te puedo mencionar miles de ejemplos de personas relacionadas en la principal empresa estatal. Perdona que te interrumpa, pero ahí hay un mea culpa que uno puede hacer yo lo estoy hablando directamente desde el lado izquierdo, porque cuando uno escucha desde el estallido social, a mí particularmente me molesta el tema de no son 30 años, son 30 pesos. ¿Por qué? Porque es como olvidar qué es lo que era este país en la dictadura de Pinochet. Sí, claro. Entonces, es como, porque el ejercicio puede no estar de acuerdo conmigo, soslayamos el tema de la gente que murió, que fue torturada, que fue degollada, que fue quemada, para luchar por obtener un voto, la posibilidad de votar. Y hoy día tú estás enojado con un presidente en el cual está en el poder porque no fuiste a votar. Y mucha de esa gente va a protestar sin tener la responsabilidad que le dieron los que fueron torturados y muertos para ir a votar. Entonces, dicho esto también es amparado por medios de prensa de periodistas que se dicen de tendencia izquierda, donde este análisis no lo hacen. No lo hacen porque vamos por las es quejas. muy simplista decir 30 pesos, 30 años. Pues, yo creo que lo uno mismo. tiene luces y sombras, y uno se hace cargo, digamos, habiendo participado, como decíamos Laura, en los gobiernos de la Concertación. Uno se hace cargo, digamos, de las cosas que se pueden haber hecho mal, de los errores, pero querer minimizar, digamos, y decir que no se hizo nada bien, a mí me parece, digamos, un exceso. Pero ellos lo han amparado. Sí. Yo amparo, o sea, yo leo periodistas reconocidos, yo no soy periodista, tenemos la suerte de estar acá, pero yo veo de repente comentarios de Matamala, de la gente de los medios, de todo. No, sí, que como mucha que gente todo estaba todo mal, cuantifica. como que nada, o sea, yo digo... claro. Yo Otra digo, cosa es con guitarra, yo porque claramente... estuve en una protesta en el Caupolicán con mi mamá, donde cerraron la cortina, era otra cosa. y cuando la abrieron estaban la policía con las lumas pegándote por estar en la protesta. Eso hoy día no existe. Eran otros tiempos, Entonces, no se pueden comparar. Decir que esto es una dictadura, yo lo encuentro tanto más agresivo que otro tipo de cosas. Es súper violento. Estoy de acuerdo contigo. Es violento eso, y como dice la marca, esto tiene luces y sombras, porque también uno podría decir que desde adentro de cuando fui ministra de la Mujer luchamos por terminar con los machismos, que también los vivía Michelle Bachelet como presidenta. Ella los vivía, ¿no? Yo no estoy contando cuentos, esto era realidad y uno lo percibía. Entonces uno luchaba contra esos machismos, luchaba contra el status quo y el querer quedarse siempre en lo mismo. A la Maca le tocó también, fue una mujer muy importante en materia de presentación de proyecto del Estado, evaluación de proyectos, ¿para qué hablar? Tiene una capacidad infinita, y le tocó ver esto del otro lado. Y yo fui uno de los hueones que estaba enojado cuando ganó Bachelet, porque era mujer, siendo criado por mi madre, y bueno, de los hueones. Después, claro, a los meses, y te lo digo así, a los meses uno se va dando cuenta socialmente cómo te inyectan chips que son absolutamente retrógrados, y uno tiene el derecho a ir cambiando, pero uno tiene que analizar el contexto de todo. Estamos en una cultura patriarcal, entonces en definitiva eso te va... Claro, después de Chupote por ella. Entonces el tema está, y por eso te decía al principio, lo único que me molestó fue que fue demasiado madre en su momento, me dio mucha lata, porque se olvida todo para atrás. Este es un país súper desmemoriado. Tú lo dijiste recién, lo comentaste. Nosotros tenemos un presidente que tuvo un tema con un banco. O sea, no tuvo un tema, se robó un banco y lo fueron a buscar, tiene una orden de detención, y Sebastián Piñera, que lo escondieron y no por eso no. El tema está que no solamente detenido. Ganó una vez, ganó 2 veces. Ha ganado todo, ahora está ganando con Enjoy ganó también. 2 veces. Entonces sí, también, pero las 2 veces. Entonces yo me pregunto, nosotros socialmente y quienes trabajan esto, hay una responsabilidad muy grande que hay que asumirla.
Sí, yo siento que en particular a mí me pasa muchas cosas. A mí me pasa que con Michelle Bachelet y su gobierno, me tocó firmar con ella la ley de pensión básica solidaria, varias personas contribuyeron a que eso se lograra, entre ellos el Parlamento. Me tocó firmar la ley de femicidio. Hoy día, fíjate que en mi curso yo tengo 85 estudiantes, el 20% estudian con gratuidad. Yo me tuve que endeudar. Ustedes se tuvieron que endeudar, todos nos tuvimos que endeudar los que estamos acá, y hoy día estudian con gratuidad y la gente es distinto. Me pedían DICOM para estudiar antes. ¿A qué cosa te pedían? A mí me pedían DICOM para firmar las letras para estudiar antes. Sí, pues, eso también se le olvidó a la gente. También se le olvidó a la gente. Tenía que tener codeudor solidario. Sí, claro. Se le olvidó eso a la gente. Entonces eso también parece como muy extremo. Yo por eso creo, y hoy día he encontrado harta reflexión en la calle, la gente no está, y me pasó un poco, a propósito, volviendo con el tema inicial, del tema de lo independiente, que cuando recién partió esta campaña por convencional, era como que esta polarización que decía la Maca, ¿no? Como que estos son todos los malos y nosotros somos todos los puros. Y uno decía, pero perdona, sí, por favor, te cuento dónde te conocí, te fijas en qué salones nos encontramos. Entonces esta cosa de vestirse de pureza yo lo encuentro muy injusto, y es bueno que la gente de una vez por todas empecemos a limpiar lo que significa hacer política, empecemos a limpiar lo que significa la política en sí misma y no verlo como algo negativo. Echar al corrupto, sí, o sea, sacar a los narcos que se compran un alcalde para financiar actividades en la comuna, sí, o sea, sacar a los gallos que presentan proyectos y hacen puro pituto, sí, pero no reprochar lo público, la actividad política de partida, porque eso demuestra además mucha ignorancia. La ignorancia y la falta de memoria, entonces. Sí, estoy de acuerdo con eso, y bueno, lo que tú decías, es muy importante que la gente se sienta partícipe, y por eso yo creo que el voto obligatorio debiera volver. Yo paso mi aviso con el voto obligatorio, porque yo creo que es un derecho y un deber. Nosotros no podemos solo criticar desde afuera, tenemos que ser parte integrante del proceso e involucrarnos en el proceso, y por eso es importante también que la gente hoy día participe, se informe y vaya a votar, digamos, ahora el 15 y 16 de mayo. Sí, estaba pegada con el 11 y el 12. 15 y 16 de mayo, ¿no? 16 de mayo, y participe. Yo comparto que acá lo importante es que la gente, como decía, todos tenemos nuestra historia y tendremos que rendir cuentas, digamos, de las cosas que hemos hecho y no hemos hecho. Y aquí lo importante efectivamente es la transparencia, las capacidades y todo, y esta cosa de atrincherarse, los buenos, los malos. Mira, nadie es tan bueno, nadie es tan malo, solo todos tenemos nuestra luz y sombra, igual como los gobiernos y como todo, y por tanto tenemos que hacernos cargo de eso. Sí, tal vez lo importante, por eso que a mí me da mucha lata, es evaluar de acuerdo a los aspectos tangibles que se hicieron. Y muchas veces uno olvida los aspectos positivos que se hacen, sí, claro, y tú borras todo. Hace tabla rasa, claro. Y en eso estamos. Esa crisis de identidad a nosotros nos tiene muy complicado. Eso me da lata. Me da lata porque cuando tú decís, vamos a trabajar esto con la constituyente, y señalaron el diagnóstico que están preocupados de los alcaldes y de los concejales, tal vez desde un comienzo deberían haber puesto a la constituyente en otro espacio. Debería haber sido una fecha distinta, para que se valorizara y se visualizara. Y para que se educara a la gente. Sí, claro. Justamente porque entonces esa presión de hacer las cosas rápidas, eso es lo que hace además que uno quede ahí colgado. Ahora, según la última encuesta Criteria, parece que señala que la gente tiene, las emociones que tiene en torno al proceso constituyente es de alegría y esperanza. Sí, eso yo. Esperanza y alegría. En primer lugar. Y yo considero que esos son dos principios, valores o sentimientos súper potentes. O sea, que alguien tenga esperanza en que algo nuevo puede renacer, o alegría respecto a lo que está viviendo, es muy... En la encuesta de espacio público con espacio público, sí. Yo valoro mucho también que, a pesar de todo lo que ha pasado, digamos, y con pandemia incluida, con las dificultades que está viendo la gente, tengan esperanza, porque yo creo que eso es un sentimiento muy importante. Y como yo digo siempre, y hablo con la ciudadanía en las ferias, en la calle, yo digo que se ha generado como esto de la sobreexpectativa. La gente está súper aterrizada en general, y la gente sabe que esto es clave, pero que es un proceso largo. Pero tiene esperanza de que efectivamente tenemos que partir por acá para crear un nuevo Chile, construir un nuevo Chile. Yo creo que eso está internalizado. Hay temores, obviamente, todos tenemos temores, más ahora con pandemia, porque además la situación es mucho más compleja. Si ya era difícil, digamos, ahora reconstruir a partir de la situación de pandemia va a ser más difícil, pero yo creo que, en definitiva, tenemos que seguir con ese punch, con esa convicción, con ese ánimo, digamos, y transmitirle eso a la gente, que esto es importante y que podemos sembrar las bases para cambiar un mundo. Sí, porque hay un chip, este país es súper amargo en muchas cosas. Nosotros lo hemos visto, de repente una persona se enoja por algo simple, y las cosas que nos deberían dar alegría no... Estamos muy agresivos, sí, además. Sí, eso agresivo. Me preocupa mucho. Es también el tema de enfermedad mental y una parte de los que se tiene que hacer cargo con la nueva constitución. Yo lo decía ayer, no sé si lo dije recién, me fui a vacunar a la granja y yo pensaba, si todo fuera siempre así, iguales para todos,
Hay una publicidad de Revolución Democrática que me gustó mucho porque muestran cómo, si uno se le pregunta, ¿Cómo le vacuna? ¿Cómo le vacunan? Con una jeringa con un líquido verde o dorado precioso y el otro con una aguja toda chueca. Encontré que le acertaba mucho. Y pensé ayer en el colegio Gabriela Mistral en La Granja, dije, si todo fuera igual, o sea, si todos los chilenos pudieran al menos satisfacer esa necesidad básica de tener salud para tener dignidad y todo fuera un sistema igual para todos. En ese ámbito de cosas, no estoy hablando en todo, pero en ese ámbito de cosas, distinta sería una de la las cosas vida, positivas que uno tiene que tomar de la pandemia como ejemplo es esto, digamos, que ha demostrado que tú puedes tener integrado el sistema, que puedes tener un sistema único que en todos seamos atendidos. O sea, por Maca, igual. tú sabes que además en esta pandemia las ISAPRES son las que menos han intervenido, todo lo ha hecho el sistema de salud pública, lógico. y pese a todo, pese a que las ISAPRES no han intervenido en nada, han tenido sus utilidades cerca de libres para el 80 bolsillo, millones sí. de pesos. Lo que sí, 80.000 millones de pesos. yo se lo digo con nombre y apellido. A uno lo tuvimos acá y a otra no lo hemos podido tener. Pero, por ejemplo, el ganen o no ganen, puede ganar una, puede ganar la otra. Esperemos que ganemos las dos. La idea es conversar. Pero, por ejemplo, a mí mensajes como Baradit, mensajes como Tere Marinovich, yo no creo que sumen para el desarrollo de este país. Ese nivel de extremo, a mí no. Llegar acá a decir, yo quiero cambiar toda la Constitución, que fue una de las discusiones que tuvimos con Jorge, yo no creo que sume. Porque la historia no nace el 18 de octubre. O sea, me claro, yo complica. creo que ahí se complica un poco. Tenemos la hoja en blanco, que es un tema importante, porque en definitiva, con los quórum supramayoritarios y que se ha confundido un poco con esto de los 2/3, que es importante, yo lo considero un incentivo para que efectivamente pase lo que tú digas, que haya un diálogo franco, abierto, transparente, participativo, para llegar a los consensos necesarios. Y claro, se ha generado esto de los 2/3 porque hoy día tenemos estos quórum supramayoritarios que significan el statu quo en la Constitución del 80. En el caso de la hoja en blanco yo lo tomo como eso, pero obviamente uno se tiene que hacer cargo de su historia, de sus tradiciones, y hay cuestiones que obviamente uno va a mantener o perfeccionar. Por ejemplo, yo creo que el principio de transparencia que está hoy día en la Constitución es un principio clave en función de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Y que yo más bien la protección de la vida privada de la familia es un principio clave que no se va, seguramente no se va a cambiar, no debería cambiarse porque lo que pasa es que cuando digo el mensaje todo hace mal, porque hay gente que es más, y otros yo creo que compañeros vamos a discutir todo, pero no necesariamente lo vamos a cambiar. Pero también hay gente en este mismo distrito que ha dicho, yo no estoy disponible a dialogar nada con nadie porque no vinimos, no esperamos tanto tiempo para dialogar. Yo también encuentro que eso es negativo. De nuevo, no es ser autocomplaciente, pero sí hay ciertas cualidades que son esenciales, que es tener la capacidad de dialogar, llegar a acuerdos. La Constitución no puede ser sectaria y tiene que representar a todos, todo el país. a todas y a Si todos. o sea, no podemos replicar el error que tiene la Constitución del 80, que representa solo a unos pocos. Solo un sector. Claro, nosotros queremos una Constitución en que nos sentamos todos y todas incluidos. O la de Finlandia, que incluyó todo y al final la gente la rechazó en las urnas. Eso pasó con Finlandia, un pésimo ejemplo de asamblea súper, hiper representativa y donde se mete todo. O constituciones como la de Venezuela, Ecuador o la República Dominicana, que consagran tantos principios que al final no se materializan en la práctica. Entonces tenemos que lograr combinar un equilibrio correctamente adecuado factores en cada una de las partes de la nueva Constitución. Prometer y no conseguir nada. No, claro, no puede ser una lista de supermercado y hay que tener claro que estos son principios básicos que van a permear después de la acción del Estado y que van a tener que dictarse las leyes y que democráticamente tendremos que definir la concreción de esos principios o derechos básicos que van a estar garantizados. Bueno, hoy se nos pasó volando el programa. Pucha, demasiado rápido, no hablamos nada casi de los temas. Yo pienso que nos van a tener que invitar de nuevo. Nos van a tener que invitar de nuevo. Pero yo pienso que sí, de panelistas son más simpáticos que algunos que se sientan conmigo. Y eso que no vino el Caco Villalta. Sí, yo estaba preparada. Yo venía preparada para eso. No, lo que sí... Te mando saludos. Yo siento que las conversas por el costado de lo que es la Constitución ayudan a que quien va a elegir sepa la persona a cual le está confiando el voto. Sí, porque cuando me responden así artículo por es artículo, muy importante esto de que conocer la a quién. gente, en definitiva, que tú puedas bajar el tema de la Constitución a la cotidianidad, que es lo que le interesa a la gente. ¿Cómo va a afectar esto su día a día finalmente? Hoy día en la noche de las 22:30 por el fanpage del Haciendo Amigos, del Ágora, de Radio Touch, tenemos el late nocturno y que empieza a las 22:30, nunca se sabe a qué hora termina. Y desde las 12 hasta las 12:30 el desahogo, que es donde usted escribe y usted lo que nos diga, nosotros lo vamos a decir al aire con nombre y apellido, sin censura, con toda la libertad del mundo. Macarena Lobos, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Alejandro, por el espacio, un gusto. Y espero volver. Le faltó el Barzúo. El Barzúo, mira. Ya, a ver, Maca.
Bueno, hartos ministros de este gabinete, partiendo por el que tú recordabas, Lucas Palacio, haber tratado de flojo a los profesores y profesoras, me parece muy barzú, y también me parece un poco barzú el ministro París en creer que el New York Times con el Washington Post, digamos, están totalmente equivocados, ¿no es cierto? Y una conspiración en contra de su buena gestión. Contra su Un buena marxismo ególatra. Claro. Un marxismo ególatra. Eso, Un marxismo así que- ególatra. Laura Albornoz, gracias por venir. Muchas gracias, Alejandro, muy contenta, y también, igual que Macarena, ojalá que nos veamos de nuevo. Nos vamos a ver de nuevo. Aquí en la Constituyente. Acá, mira, vamos a cambiar el nombre del programa. Abrazo a todos los que nos ven en vivo, fue mucha gente nueva, a los de las reproducciones, Alvarito ahí en los controles. Para todos ustedes un abrazo gigante, nos estamos viendo el próximo lunes y el día en la noche en el Late Nocturno. Un abrazo gigante, chao. Chao, chao, muchas gracias.